Hola de nuevo. En este video continuamos entonces con nuestra lección de los principios generales de la prueba judicial. Continuamos entonces para ello dando desarrollo a los principios que veníamos estudiando. Nuestro siguiente principio que vamos a ver es el principio de libertad probatoria o libertad de la prueba. Es un principio fundamental dentro del proceso judicial y obviamente dentro de nuestro sistema penal oral acusatorio. Este principio de libertad probatoria nos indica que las partes tienen a su bien la escogencia o la libertad de escoger el medio de prueba más adecuado para poder demostrar un hecho como tal. Recordemos que como no tenemos una tarifa legal, sino que además esto en concordancia con la libre apreciación de la prueba, pues obviamente las partes tienen esa libertad de escoger el medio que consideren más adecuado para poder demostrar un hecho en concreto, para poder demostrar precisamente la teoría del caso y poder demostrar lo que nosotros estamos buscando dentro de nuestro proceso. Eso sí, tiene unos límites. Este principio de libertad probatoria no es absoluto, sino que el principio de libertad probatoria tiene como límite la pertinencia y la conducencia, es decir, no podemos bajo el principio de libertad probatoria poder probar con cualquier medio hechos que no tengan relación directamente con nuestro tema de prueba, con nuestra teoría del caso. Estos son los límites pues, que nos propone el principio de libertad probatoria, un principio fundamental dentro de nuestro sistema penal oral acusatorio, porque nos da la posibilidad a las partes y no nos limita como tal a que tiene que ser a través de un medio de prueba específico la demostración de un hecho particular. Nuestro siguiente principio es el principio de pertinencia y conducencia de la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las pruebas que se alleguen al proceso tienen que ser pertinentes y conducentes. Para ello debemos recordar qué es la pertinencia y qué es la conducencia. Recordemos que la pertinencia es aquella facultad que nos indica que toda prueba o todo elemento material probatorio tiene que estar relacionado directamente con el hecho a probar. Y la conducencia nos indica que ese medio de prueba es el idóneo o que está autorizado en la ley para poder ser probado como tal o llevado al juicio. Además, esa conducencia nos indica que la ley no establezca alguna prohibición o límite a ese medio de prueba y que tenga que ser probado de una determinada manera. Ello nos indica pues el principio de pertinencia y conducencia, que los hechos estén relacionados, o las pruebas más bien estén relacionados con el hecho a probar, y que obviamente ese medio de prueba utilizado sea un medio de prueba que esté debidamente autorizado por la ley y que no imponga ninguna restricción o nos indique una forma de probarlo de una manera diferente. Nuestro siguiente principio es el principio de naturalidad o espontaneidad en la práctica de la prueba, también conocido como principio por respeto hacia la dignidad humana. Este principio nos indica que la prueba tiene que ser o tiene que darse de una manera natural y espontánea, como nos lo dice el mismo principio, pero además que la prueba o la obtención de esa prueba, o para la obtención de la prueba más bien, no se incurra en aspectos que tienen que ver con el irrespeto a la dignidad humana. Por lo tanto, está prohibida la tortura para poder tener una confesión que nos favorezca para nuestra teoría del caso. Es decir, la prueba tiene que darse de una manera natural, espontánea, tiene que ser lícita y obviamente tiene que ser legal, ¿no? Ello con base también y nos hace relación también a un tema de la teoría de los frutos del árbol envenenado, que en la audiencia preparatoria nos genera la exclusión de una prueba ilícita o una prueba ilegal. Entonces, las pruebas siempre tienen que obtenerse de una manera natural y espontánea. Le está vedado al investigador, está prohibido al investigador, a la policía judicial utilizar métodos de tortura, utilizar coerción para obtener una confesión, para obtener una declaración. Como tal es el respeto precisamente a la dignidad de todas las personas. Nuestro siguiente principio que vamos a desarrollar es el principio de inmediación. Este principio nos indica que el juez debe dirigir en forma directa e inmediata toda la actividad probatoria.
Es decir, en el juicio oral, como el juez es el que tiene contacto no solamente con los elementos materiales probatorios y evidencia física que le van a ser introducidos dentro del proceso, sino que el juez en el juicio oral es el que está pendiente de cómo es la actitud de las partes, de cómo responde un testigo, debe apreciar además si el testigo actúa nervioso, si es espontáneo, debe estar pendiente de los detalles, debe estar pendiente de la conducta humana, debe estar pendiente de todas estas características y todos estos elementos, si se quiere indicar, que se dan dentro del desarrollo del juicio oral, que es muy difícil o es prácticamente imposible que otra persona las perciba, otro juez la perciba de la misma manera que la persona que lo está viendo en este momento. El principio de inmediación nos indica, por tanto, que debe corresponder de manera directa e inmediata al juez esa práctica probatoria. Se incumple o se viola el principio de inmediación cuando en el juicio oral se está llevando a cabo y hay una suspensión por X o Y motivo y otro juez ingresa al proceso y empieza a valorar la prueba desde un momento indicado, ¿sí? Allí se viola precisamente el principio de inmediación. En conclusión, el principio de inmediación nos indica que es el juez quien tiene que estar presente, quien tiene que estar ahí atento a la práctica de la prueba. No puede ser nadie más, ni el secretario, ni cualquier funcionario del despacho, ni otro juez. En materia penal es importante hacer una aclaración y se trata de los despachos comisorios. Un despacho comisorio es cuando un juez de una localidad le solicita a otro juez de otra localidad distinta la práctica de una prueba, es decir, la práctica de un testimonio o una inspección judicial. Pero en materia penal esa situación está prohibida. Están prohibidos los despachos comisorios, por lo tanto el juez es el que tiene que estar directamente percibiendo o dirigiendo esa práctica de la prueba, ese desarrollo probatorio. Para ello se han dispuesto, cuando las personas no pueden asistir dentro del proceso por la distancia, la utilización de los medios tecnológicos para que se dé ese desarrollo probatorio y se dé cumplimiento a ese principio de inmediación. Entonces, por lo tanto, el principio de inmediación nos indica que es el juez quien debe dirigir de forma directa e inmediata toda la práctica probatoria, es decir, el juez que va a fallar es el juez que está asignado al proceso y es el juez que debe estar presente dentro del juicio oral. No se permite un cambio de juez precisamente para esta valoración probatoria. Nuestro siguiente principio, el principio de preclusión, nos indica que todas las etapas probatorias tienen un término en el cual deben ejecutarse o si no, si acaban, se precluyen, ya no pueden volver a practicarse. Por lo tanto, si una prueba no es practicada dentro del juicio oral, pues obviamente no hay una oportunidad adicional para poderla practicar. Es decir, mientras el juicio oral se esté desarrollando, pues obviamente allí se tienen que desarrollar todas las pruebas, a no ser que el juicio se suspenda y se continúe para después, situación en la que obviamente con base en todas las reglas anteriores y las formalidades del proceso penal como tal, pues pueda practicarse una prueba que no ha sido todavía practicada. Esto es distinto a que si una de las partes tiene una prueba y se agotó la etapa probatoria, pues es decir, la práctica de pruebas en el juicio oral pueda practicarla después. Esto no se puede. Sí se puede hacer, caso contrario, cuando hablamos de una prueba anticipada, que hay razones muy particulares en las cuales se pueda dar como ese desarrollo que se da en el juicio oral de una prueba sin que todavía se haya llegado a esa etapa de juicio oral. Se trata de la prueba anticipada, la Corte ha indicado, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que se puede utilizar la prueba anticipada cuando se trata de testimonios de menores de edad que han sido pues víctimas de delitos sexuales.
También se puede dar esa práctica a la prueba anticipada cuando un testigo o una persona que va a testificar dentro de nuestro proceso está grave de salud o va a viajar al exterior y no se puede practicar. Se permite la práctica anticipada con las mismas reglas que se da en el juicio oral para la práctica de esa prueba en términos comunes. Pero el principio de preclusión nos indica que cada etapa dentro de nuestro proceso penal es preclusivo, es decir, no se puede volver a repetir una vez se agotó. Por ejemplo, en la audiencia preparatoria, en la práctica o en la etapa de solicitudes probatorias, alguna de las partes no hizo esa solicitud y se terminó la etapa, la audiencia preparatoria, pues no le está dado volver a solicitarla, volver a practicarla, a no ser que se haya dado una nulidad. Pero en términos generales, el principio de preclusión nos indica que cada etapa tiene un tiempo para ejecutarse y allí es donde se debe dar todo el desarrollo o todas las solicitudes que se pretendan dar con respecto a una prueba en particular. Pero una vez agotada esa etapa, no le está dado volver a repetirla a no ser que sea una nulidad. Pero por ello el principio de preclusión nos indica que cada una de las etapas, pues como su nombre lo indica, precluye o acaba o se finiquita una vez pues se ha terminado de practicar esa etapa dentro de nuestro proceso penal. Otro de los principios que tenemos dentro de nuestra cátedra es el principio dispositivo e inquisitivo. ¿Ello qué nos indica? Que en un proceso dispositivo son las partes las que pueden aportar las pruebas solamente. En cambio, en un proceso inquisitivo, pues esa facultad de esa actividad probatoria es por parte del juez. ¿Ello para qué? Para indicar que nuestro sistema penal oral acusatorio, pues obviamente tiene esa tendencia acusatoria y no inquisitiva. ¿Ello que nos indica? Que el juez en materia probatoria le está prohibido solicitar pruebas de oficio. En la especialidad penal el juez no puede solicitar pruebas. En otras especialidades dentro de nuestra jurisdicción ordinaria, como por ejemplo en los juzgados civiles, el juez sí puede pedir pruebas de oficio y no a solicitud de parte. ¿Qué es una prueba de oficio? Una prueba de oficio es la facultad que tiene el juez de manera oficiosa, es decir, a su mutuo propio para poder darle o poder llegar a la verdad dentro de un proceso, esa facultad que tiene el juez de solicitar una prueba a su arbitrio o a su antojo, discúlpenme la expresión, pero pues es una facultad que tiene el juez de que si lo considera así necesario solicitar alguna prueba, pues bien lo puede hacer. Pero dentro de nuestro proceso penal esa facultad le está prohibida al juez. El juez no tiene las facultades para solicitar pruebas oficiosas. Los únicos que pueden solicitar las pruebas dentro de nuestro proceso son las partes, es decir, fiscalía o defensa o la víctima como un interviniente especial a través de la Fiscalía General de la Nación. Pero nadie más. El juez no tiene esa facultad, le está prohibido poder solicitar alguna prueba. Es decir, que si alguna de las partes no solicitó alguna prueba, el juez no puede ayudarle solicitando una prueba de oficio. Ello pues es lo que nos indica este principio dispositivo inquisitivo y haciendo pues la aclaración en la especialidad penal que el juez tiene esa prohibición de pedir pruebas de manera oficiosa.